Capítulo 6. Aparece Pepito Grillo. ¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbéciles. La palabra imbécil es más sustanciosa de lo que parece, no te vayas a creer. Viene del latín baculus, que significa bastón. El imbécil es el que necesita bastón para caminar. Que no se enfaden con nosotros los cojos ni los ancianitos, porque el bastón al que nos referimos no es el que se usa muy legítimamente para ayudar a sostenerse y dar pasitos a un cuerpo quebrantado por algún accidente o por la edad. El imbécil puede ser todo lo ágil que se quiera y dar brincos como una gacela olímpica. No se trata de eso. Si el imbécil cojea, no es de los pies, sino del ánimo. Es su espíritu el debilucho y el que está cojo. Aunque su cuerpo pegue unas volteretas de órdago, hay imbéciles de varios modelos a seguir. Por ejemplo, A. El que cree que no quiere nada, el que dice que todo le da igual, el que vive un perpetuo bostezo o en siesta permanente, aunque tenga los ojos abiertos y no ronque. B. El que cree que lo quiere todo, lo primero que se le presenta y lo contrario de lo que se le presenta, marcharse y quedarse, bailar y estar sentado, masticar ajos y dar besos sublimes, todo a la vez. C. El que no sabe lo que quiere ni se molesta en averiguarlo. Imita los quereres de sus vecinos o les lleva la contraria porque sí. Todo lo que hace está dictado por la opinión mayoritaria de los que le rodean. Es conformista, sin reflexión o rebelde sin causa. D. El que sabe qué quiere y sabe lo que quiere, y más o menos sabe por qué lo quiere, pero lo quiere flojito, con miedo y con poca fuerza. A fin de cuentas, termina siempre haciendo lo que no quiere y dejando lo que quiere para mañana. A ver si entonces se encuentra más entonado. E. El que quiere con fuerza y ferocidad, en plan bárbaro, pero se ha engañado a sí mismo sobre lo que es la realidad, se despista enormemente y termina confundiendo la buena vida con aquello que va a hacerle polvo. Todos estos tipos de imbecilidad necesitan bastón, es decir, necesitan apoyarse en cosas de fuera, ajenas, que no tienen nada que ver con la libertad y la reflexión propias. Siento decirte que los imbéciles suelen acabar bastante mal, crea lo que crea la opinión vulgar. Cuando digo que acaban mal, no me refiero a que terminen en la cárcel o fulminados por un rayo. Eso solo pasa en las películas. Sino que te aviso de que suelen fastidiarse a sí mismos y nunca logran vivir la buena vida, esa que tanto nos apetece a ti y a mí. Y todavía siento más tener que informarte que síntomas de imbecilidad solemos tener casi todos. Vamos, por lo menos yo me los encuentro un día sí y otro también. Ojalá a ti te vaya mejor en el invento. Conclusión: alerta, en guardia, la imbecilidad acecha y no perdona. Por favor, no vayas a confundir la imbecilidad de la que te hablo con lo que a menudo se llama ser imbécil, es decir, ser tonto, saber pocas cosas, no entender la trigonometría o ser capaz de aprenderse el subjuntivo del verbo francés aimer. Uno puede ser imbécil para las matemáticas, mea culpa, y no serlo para la moral, es decir, para la buena vida. Y al revés, los hay que son linces para los negocios y unos perfectos cretinos para las cuestiones de ética. Seguro que el mundo está lleno de premios Nobel, listísimos en lo suyo, pero que van dando tropezones y bastonazos en la cuestión que aquí nos preocupa. Desde luego, para evitar la imbecilidad en cualquier campo, es preciso prestar atención, como ya hemos dicho en el capítulo anterior, y esforzarse todo lo posible por aprender. En estos requisitos coinciden la física o la arqueología y la ética, pero el negocio de vivir bien no es lo mismo que el de saber cuántos son 2 y 2. Saber cuántos son 2 y 2 es cosa preciosa sin duda, pero al imbécil moral no es esa la sabiduría la que le puede librarle del gran bacatazo. Por cierto, ahora que lo pienso, ¿cuántos son 2 y 2? Lo contrario de ser moralmente imbécil es tener conciencia. Pero la conciencia no es algo que le toque a uno en una tómbola ni que nos caiga del cielo. Por supuesto, hay que reconocer que ciertas personas tienen desde pequeñas mejor oído ético que otras y un buen gusto moral espontáneo. Pero este oído y ese buen gusto pueden afirmarse y desarrollarse con la práctica, lo mismo que el oído musical y el buen gusto estético. Y si alguien carece en absoluto de semejante oído o buen gusto,
en cuestiones del buen vivir? Pues chico, mal remedio le veo a su caso. Uno puede dar muchas razones estéticas basadas en la historia, la armonía de las formas y colores, y en lo que quieras, para justificar que un cuadro de Velázquez tiene mayor mérito artístico que un cromo de las tortugas ninjas. Pero si después de mucho hablar, alguien dice que prefiere el cromito de las meninas, no sé cómo vamos a arreglárnoslas para sacarle de su error. Del mismo modo, si alguien no ve malicia ninguna en matar a martillazos a un niño por robarle el chupete, me temo que nos quedaremos roncos antes de lograr convencerle. Bueno, admito que para lograr tener conciencia hacen falta algunas cualidades innatas, como para apreciar la música o disfrutar del arte. Y supongo que también serán favorables ciertos requisitos sociales y económicos, pues a quienes se ha visto desde la cuna privado de lo humanamente más necesario, es difícil exigirle la misma facilidad para comprender lo de la buena vida que a los que tuvieron mejor suerte. Si nadie te trata como humano, no es raro que vayas a lo bestia. Pero una vez concedido ese mínimo, creo que el resto depende de la atención y el esfuerzo de cada cual. ¿En qué consiste esa conciencia que nos curará de la imbecilidad moral? Fundamentalmente en los siguientes rasgos. A. Saber que no todo da igual, porque queremos realmente vivir, y además vivir bien, humanamente bien. B. Estar dispuestos a fijarnos en si lo que hacemos corresponde a lo que de veras queremos o no. C. A base de práctica, ir desarrollando el buen gusto moral, de tal modo que haya ciertas cosas que nos repugne espontáneamente hacer. Por ejemplo, que le dé a uno asco mentir, como nos da asco por lo general orinar en el plato sopero del que vamos a servirnos de inmediato. D. Renunciar a buscar coartadas que disimulen que somos libres y por tanto razonablemente responsables de las consecuencias de nuestros actos. Como verás, no invoco en estos rasgos descriptivos motivo diferente para preferir lo de aquí a lo de allá, la conciencia a la imbecilidad, que tu propio provecho. ¿Por qué está mal lo que llamamos malo? ¿Por qué no le deja vivir a uno la buena vida que queremos? ¿Resulta pues que hay que evitar el mal por una especie de egoísmo? Ni más ni menos. Por lo general, la palabra egoísmo suele tener mala prensa. Se llama egoísta a quien solo piensa en sí mismo y no se preocupa de los demás, hasta el punto de fastidiarles tranquilamente si con ello obtienen algún beneficio. En este sentido diríamos que el ciudadano Kane era un egoísta, y también Calígula, aquel emperador romano capaz de cometer cualquier crimen por satisfacer el más simple de sus caprichos. Estos personajes y otros parecidos suelen ser considerados egoístas, incluso monstruosamente egoístas, y desde luego no se distinguen por lo exquisito de su conciencia ética ni por su empeño en evitar hacer el mal. De acuerdo, pero ¿son tan egoístas como parecen estos llamados egoístas? ¿Quién es el verdadero egoísta? Es decir, ¿quién puede ser egoísta sin ser imbécil? La respuesta parece obvia: el que quiere lo mejor para sí mismo. ¿Y qué es lo mejor? Pues eso que hemos llamado buena vida. ¿Se dio buena vida Kane? Si hemos de creer lo que nos cuenta Orson Welles, no parece. Se empeñó en tratar a las personas como si fueran cosas, y de este modo se quedó sin los regalos humanamente más apetecibles de la vida, como el cariño sincero de los otros o su amistad sin cálculo. Y Calígula no digamos. Vaya vida que se infligió el pobre chico. Los únicos sentimientos sinceros que consiguió despertar en su prójimo fueron el terror y el odio. Hay que ser imbécil, moralmente imbécil, para suponer que es mejor vivir rodeado de pánico y crueldad que entre el amor y el agradecimiento. Para concluir, al despistado de Calígula, sus propios guardias lo asesinaron. Claro, vaya egoísta que estaba hecho, si lo que quiso es darse la buena vida a base de fechorías. Si hubiera pensado de veras en sí mismo, es decir, si hubiese tenido conciencia, se habría dado cuenta de que los humanos necesitamos para vivir bien algo que solo los otros seres humanos pueden darnos si nos lo ganamos, pero que es imposible de robar por la fuerza o los engaños. Cuando se roba ese algo, respeto, amistad, amor, pierde todo su buen gusto y a la larga se convierte en veneno.
Los egoístas, del tipo de Cain o Calígula, se parecen a esos concursantes del 1, 2, 3 o del precio justo, que quieren conseguir el premio mayor, pero se equivocan y piden la calabaza que no vale nada. Solo deberíamos llamar egoísta consecuente al que sabe de verdad lo que le conviene para vivir bien y se esfuerza por conseguirlo. El que se harta de todo lo que le sienta mal, odio, caprichos criminales, lentejas compradas a precio de lágrimas. En el fondo, quisiera ser egoísta, pero no sabe. Pertenece al gremio de los imbéciles y habría que recetarle un poco de conciencia para que se amase mejor a sí mismo. Porque el pobrecillo, aunque sea un pobrecillo millonario o un pobrecillo emperador, cree que se ama a sí mismo, pero se fija tan poco en lo que de veras le conviene que termina portándose como si fuese su peor enemigo. Así lo reconoce un célebre villano de la literatura universal, el Ricardo III de Shakespeare, en la tragedia de ese mismo título. Para llegar a convertirse en rey, el conde de Gloucester, que finalmente será coronado como Ricardo III, elimina a todos los parientes varones que se interponen entre el trono y él, incluyendo hasta niños. Gloucester ha nacido muy listo, pero algo deforme, lo que le ha sido un constante sufrimiento para su amor propio. Supone que el poder real compensará en cierto modo su joroba y su pierna renga, logrando así inspirar el respeto que no consigue por medio de su aspecto físico. En el fondo, Gloucester quiere ser amado, se siente aislado por su malformación y cree que el afecto puede imponerse a los demás, a la fuerza por medio del poder. Fracasa, claro está. Consigue el trono, pero no inspira a nadie cariño, sino horror, y después, odio. Y lo peor de todo es que él mismo, que había cometido todos sus crímenes por amor propio desesperado, siente ahora horror y odio por sí mismo. No solo no ha ganado ningún nuevo amigo, sino que ha perdido el único amor que creía seguro. Es entonces cuando pronuncia el espantoso y profético diagnóstico de su caso clínico. Me lanzaré con negra desesperación contra mi alma y acabaré convertido en enemigo de mí mismo. ¿Por qué termina Gloucester vuelto un enemigo de sí mismo? ¿Acaso no ha conseguido lo que quería, el trono? Sí, pero al precio de estropear su verdadera posibilidad de ser amado y respetado por el resto de sus compañeros humanos. Un trono no concede automáticamente ni amor ni respeto verdadero, solo garantiza adulación, temor y servilismo, sobre todo cuando se consigue por medio de fechorías, como en el caso de Ricardo III. En vez de compensar de algún modo su deformación física, Gloucester se deforma también por dentro. Ni de su joroba ni de su cojera tenía él la culpa, por lo que no había razón para avergonzarse de esas casualidades infortunadas. Los que se rieran de él o le despreciaran por ellas son quienes hubieran debido avergonzarse. Por fuera, los demás lo veían jorobado, pero él por dentro podría haberse visto inteligente, generoso, digno de afecto. Si se hubiera amado de verdad a sí mismo, debería haber intentado exteriorizar por medio de su conducta ese interior limpio y recto, su verdadero yo. Por el contrario, sus crímenes le convierten ante sus propios ojos, cuando se mira a sí mismo por dentro, allí donde nadie más que él es testigo, en un monstruo más repugnante que cualquier deformación física. ¿Por qué? Porque de sus jorobas y cojeras morales es él mismo responsable, a diferencia de las otras que eran azares de la naturaleza. La corona manchada de traición y de sangre no le hace más amable, ni mucho menos. Ahora se ve menos digno de amor que nunca, y ni él mismo se quiere ya. ¿Llamaremos egoísta a alguien que se ha hecho tanto daño a sí mismo? En el párrafo anterior he utilizado unas palabras severas que quizá no se te hayan escapado. Y si se te han escapado, mala suerte. Palabras como culpa o responsable suenan a lo que habitualmente se relaciona a la conciencia, ¿no? Lo de Pepito Grillo y lo demás. No me he faltado más en mencionar el más feo de esos títulos, remordimiento. Sin duda, lo que amarga la existencia a Gloucester y no le deja disfrutar de su trono ni de su poder son ante todo los remordimientos de su conciencia. Y ahora yo te pregunto, ¿sabes de dónde vienen los remordimientos?
En algunos casos, me dirás, son reflejos íntimos del miedo que sentimos ante el castigo que puede merecer, en este mundo o en otro, después de la muerte, si es que lo que hay es nuestro mal comportamiento. Pero supongamos que Gloucester no tiene miedo a la venganza justiciera de los hombres y no cree que haya ningún Dios dispuesto a condenarle al fuego eterno por sus fechorías. Y sin embargo, sigue desazonado por los remordimientos. Fíjate, uno puede lamentar haber obrado mal, aunque esté razonablemente seguro de que nada ni nadie va a tomar represalias contra él. Y es que al actuar mal y darnos cuenta de ello, comprendemos que ya estamos siendo castigados, que nos hemos estropeado a nosotros mismos, poco o mucho, voluntariamente. No hay peor castigo que darse cuenta de que uno está boicoteando con sus actos lo que en realidad quiere ser. ¿Que de dónde vienen los remordimientos? Para mí está muy claro, de nuestra libertad. Si no fuésemos libres, no podríamos sentirnos culpables de nada, ni orgullosos, claro, y evitaríamos los remordimientos. Por eso, cuando sabemos que hemos hecho algo vergonzoso, procuramos asegurar que no tuvimos otro remedio que obrar así, que no pudimos elegir. Yo cumplí órdenes de mis superiores. Vi que todo el mundo hacía lo mismo. Perdí la cabeza. Es que es más fuerte que yo. No me di cuenta de lo que hacía, etc. Del mismo modo que el niño pequeño, cuando se cae al suelo y se rompe el tarro de mermelada que intentaba coger de lo alto de la estantería y grita lloroso: «¡Yo no he sido!». Lo grita precisamente porque sabe que él ha sido. Si no fuera así, ni se molestaría en decir nada y quizá hasta se riese y todo. En cambio, si ha dibujado algo muy bonito, enseguida proclamará: «Lo he hecho yo solito, nadie me ha ayudado». Del mismo modo, ya mayores, queremos siempre ser libres para atribuirnos el mérito de lo que logramos, pero preferimos confesarnos esclavos de las circunstancias, cuando nuestros actos no son precisamente gloriosos. Despachemos con viento fresco al pelmazo de Pepito Grillo. La verdad es que me ha resultado siempre tan poco simpático como aquel otro insecto detestable. Esa hormiga de la fábula que deja a la locuela cigarra sin comida ni cobijo en invierno, solo para darle una lección la muy grosera. De lo que se trata es de tomarse en serio la libertad, o sea, de ser responsable. Y lo serio de la libertad es que tiene efectos indudables, que no se pueden borrar a conveniencia una vez producidos. Soy libre de comerme o no comerme el pastel que tengo delante, pero una vez que me lo he comido, ya no soy libre de tenerlo delante o no. Te pongo otro ejemplo, este de Aristóteles. Ya sabes, aquel viejo griego del barco en la tormenta. Si tengo una piedra en la mano, soy libre de conservarla o de tirarla, pero si la tiro a lo lejos, ya no puedo ordenarle que vuelva para seguir teniéndola en mi mano. ¿Y si con ella le parto la crisma a alguien? Pues tú me dirás. Lo serio de la libertad es que cada acto libre que hago limita mis posibilidades al elegir y realizar una de ellas. Y no vale la trampa de esperar a ver si el resultado es bueno o malo antes de asumir si soy o no su responsable. Quizá pueda engañar al observador de fuera, como pretende el niño que dice yo no he sido, pero a mí mismo nunca me puedo engañar del todo. O si no, pregúntaselo a Gloucester o a Pinocho. De modo que lo que llamamos remordimiento no es más que el descontento que sentimos con nosotros mismos cuando hemos empleado mal la libertad, es decir, cuando la hemos utilizado en contradicción de lo que de veras queremos como seres humanos. Y ser responsable es verse a sí mismo automáticamente libre, para bien y para mal. Afrontar las consecuencias de lo que hemos hecho, enmendar lo malo que pueda enmendarse y aprovechar al máximo lo bueno. A diferencia del niño malcriado y cobarde, el responsable siempre está dispuesto a responder por sus actos. Sí, yo he sido. El mundo que nos rodea, si te fijas, está lleno de ofrecimiento para descargar al sujeto del peso de su responsabilidad. La culpa de lo malo que sucede parece ser de las circunstancias, de la sociedad en que vivimos, del sistema capitalista, del carácter que tengo. Es que yo soy así. Es que no me educaron bien. O es que me mimaron demasiado. De los anuncios de la tele, de las tentaciones que se ofrecen en los escaparates,
de los ejemplos irresistibles y perniciosos. Acabo de usar la palabra clave de estas justificaciones. Irresistible. Aquello que derrota sin remedio, sea propaganda, droga, apetito, soborno, amenaza, forma de ser, lo que le salte. En cuanto aparece lo irresistible, ¡zas! Deja uno de ser libre y se convierte en marioneta a la que no se le deben pedir cuentas. Los partidarios del autoritarismo creen firmemente en lo irresistible y sostienen que es necesario prohibir todo lo que resulta tentador. Una vez que la policía haya acabado con todas las tentaciones, ya no habrá más delitos ni pecados. Y tampoco habrá ya libertad, claro. Pero el que algo quiere, algo le cuesta. Además, qué gran alivio saber que si todavía queda por ahí alguna tentación suelta, la responsabilidad de lo que pase es de quien no la prohibió a tiempo y no de quien cede a ella. ¿Y si yo te dijera que lo irresistible no es más que una superstición inventada por los que tienen miedo a la libertad? Que todas las instituciones y teorías que nos ofrecen disculpas para la responsabilidad no nos quieren ver más contentos, sino vernos más esclavos. Que quien espera a que todo el mundo sea como es debido, para empezar a portarse él mismo recién como es debido, ha nacido para mentecato, para bribón o para las dos cosas, que también suele pasar. Que por muchas prohibiciones que nos impongan y muchos policías que nos vigilen, siempre podremos obrar mal, es decir, contra nosotros mismos si queremos. Pues te lo digo con toda la convicción del mundo. Un gran poeta y narrador argentino, Jorge Luis Borges, hace al principio de uno de sus cuentos la siguiente reflexión sobre cierto antepasado suyo. Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. En efecto, nadie ha vivido nunca en tiempos completamente favorables, en los que resulte sencillo ser hombre y llevar una buena vida. Siempre ha habido violencia, rapiña, cobardía, imbecilidad, moral y de la otra. Mentiras aceptadas como verdades porque son agradables de oír. A nadie se le regala la buena vida humana, ni nadie consigue lo conveniente para él, sin el coraje y sin esfuerzo. Por eso, virtud deriva etimológicamente de vir, la fuerza viril del guerrero, que se impone en el combate contra la mayoría. ¿Te parece un auténtico fastidio? Pues pide el libro de las reclamaciones. Lo único que puedo garantizarte es que nunca se ha vivido en una jaula y que la decisión de vivir bien la tiene que tomar cada cual respecto a sí mismo, día a día, sin esperar a que la estadística le sea favorable o que el resto del universo se lo pida por favor. El meollo de la responsabilidad, por si te interesa saberlo, no consiste simplemente en tener la gallardía o la honradez de asumir las propias meteduras de pata sin buscar excusas a derecha o izquierda. El tipo responsable es consciente de lo real de su libertad, y empleo real en el doble sentido de auténtico o verdadero, pero también de propio de un rey, el que toma decisiones sin que nadie por encima suyo le dé órdenes. Responsabilidad es saber que cada uno de mis actos me va construyendo, me va definiendo, me va inventando. Al elegir lo que quiero hacer, voy transformándome poco a poco. Todas mis decisiones dejan huella en mí mismo, antes de dejarla en el mundo que me rodea. Y claro, una vez empleada mi libertad en irme haciendo un rostro, ya no puedo quejarme o asustarme de lo que veo en el espejo cuando me miro. Si obro bien, cada vez me será más difícil obrar mal, y al revés, por desgracia. Por eso, lo ideal es ir cogiendo vicio. El vicio de vivir bien. Cuando al protagonista de la película del oeste le dan la oportunidad de que dispare al villano por la espalda, él dice: «Yo no puedo hacer eso». Y todos le entendemos lo que quiere decir. Disparar, lo que se dice disparar, sí que podría, pero no tiene semejante costumbre. Por algo, él es el bueno de la historia. Quiere seguir siendo fiel al tipo que ha elegido ser, al tipo que se ha fabricado libremente desde tiempo atrás. Perdona si este capítulo me ha salido demasiado largo, pero es que me he entusiasmado un poco y además tengo tantas cosas que decirte. Lo dejaremos aquí y cogeremos fuerzas, porque mañana me propongo hablarte
¿En qué consiste eso de tratar a las personas como a personas? Es decir, con realismo, o si prefieres, con bondad. Y antes de continuar, escucha. Oh cobarde conciencia, ¿cómo me afliges? La luz despide resplandores azulencos. Es la hora de la medianoche mortal. Un sudor frío empapa mis tenebrosas carnes. ¿Cómo? ¿Tengo miedo de mí mismo? Aquí no hay nadie. Ricardo ama a Ricardo. Eso es. Yo soy yo. ¿Hay aquí algún asesino? ¿No? Sí, yo. Huyamos, pues. ¿Cómo? ¿De mí mismo? Valiente razón. ¿Por qué? Del miedo a la venganza. ¿Cómo? ¿De mí mismo contra mí mismo? Ay, yo me amo. ¿Por qué causa? ¿Por el escaso bien que me he hecho a mí mismo? Ay, no. Ay de mí. Más bien, debería odiarme por las infames acciones que he cometido. Soy un miserable. Pero miento. Eso no es la verdad. Loco habla bien de ti. Loco, no te adules. Mi conciencia tiene millares de lenguas, y cada lengua repite su historia particular, y cada historia me condena como un miserable. El perjurio en el más alto grado. El asesinato, el horrendo asesinato, hasta el más feroz extremo. Todos los crímenes diversos, todos cometidos bajo todas las formas, acuden a acusarme, gritando todos, culpable, culpable. Me desesperaré. No hay criatura humana que me ame. Y si muero, ningún alma tendrá piedad de mí. ¿Y por qué habría de tenerla? Si yo mismo no he tenido piedad de mí. William Shakespeare, La tragedia de Ricardo III. No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Es uno de los principios más fundamentales de la ética, pero es igualmente justificado afirmar: todo lo que hagas a otros, te lo haces también a ti mismo. Erich Fromm, Ética y Psicoanálisis. Todos, cuando favorecen a otros, se favorecen a sí mismos. Y no me refiero al hecho de que el socorrido querrá socorrer y el defendido proteger, o que el buen ejemplo retorna, describiendo un círculo hacia lo que da, como a los malos ejemplos, recae sobre sus autores. Y ninguna piedad alcanza a aquellos que padecen injurias después de haber demostrado con sus actos que podían hacerse, sino a que el valor de toda virtud radica en ella misma, ya que no se practica en orden al premio. La recompensa de la acción virtuosa es haberla realizado. Séneca, Cartas a Lucilio.